Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Y en esta nueva época tan digitalizada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan de todas partes del mundo, aquí en ABC Latino, la revista al aire, por 91.3 FM Radio WBKR y por las 5 frecuencias AM, FM de Robin Hood Radio, la radio pública de la región. Conmigo, como todas las semanas, Caro, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar acá, los invito, sí, ya estamos, yo no puedo creer, ya a mí este año se me está yendo rapidísimo, pero hoy tenemos el privilegio de que ABC Latino ha cambiado un poco ese giro que siempre estamos rodeados de mujeres. Hoy tenemos a grandes hombres que nos acompañan, así es que no se vayan. ¿Cómo estás, Rob? Muy bien, muy contento. Este es el mes de noviembre, es el mes uno de los meses que más me gustan realmente. ¿Por qué? Porque está la festividad que a mí más me gusta, que es el Día de Acción de Gracias. Así que También. estoy muy contento y ya vamos a ir hablando a lo largo de este mes, de este día tan especial. Pero como todos los comienzos de mes, ya sabemos que Pocho Salcedo está con nosotros porque significa que vamos a estar hablando de Patria Grande. Bienvenido, Pocho. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes acá en el programa. Realmente este es el equipo mundialista con todo el respeto de todos de ABC. Están acá, amigos, amigas tan queridas. Es un gusto, un honor de estar con este equipo y desde luego con la audiencia que nos sigue. Gracias por la invitación y gracias por la audiencia. Y también está con nosotros, Carolina, Antonio Flores Lobos, mejor conocido como Mochilero. Bienvenido al programa. Un placer estar aquí con ustedes, sobre todo pues platicando aquí desde el bellísimo país de la República Dominicana, en Santo Domingo, para ser específico, la primer ciudad de las Américas que, según entiendo yo, fundó el navegante Cristóbal Colón en sus tiempos. Wow, vamos a estar hablando con Mochilero sobre sus viajes más recientes porque acaba de llegar a Santo Domingo desde Puerto Rico, así que vamos a hacerle todo tipo de preguntas sobre cómo está este Caribe en estos momentos. Así que manos a la obra, como quien diría, y Me vamos encanta. con el programa entonces. Sí, ya os estaré pendiente de ver lo que nos puede contar Antonio. Lo vi que estuvo por ahí en Puerto Rico compartiendo unas fotos de ese barco, toda esa información la vamos a tener, así que no se vayan, pero vamos con la editorial. ¿Qué te parece, Rob? Me parece muy bien. Vamos con la editorial del día de hoy. Y la editorial del día de hoy la voy a hacer con ustedes tres, porque voy a leerles un cuento corto, muy cortito, pero luego quisiera saber las impresiones de ustedes y les voy a decir después el por qué. Este es un cuento cortito que yo ya compartí con otras personas, pero vamos al cuento en sí. Magia en el lavacoches. Algo curioso me ocurrió cuando llevé el carro al lavacoches. Mientras esperaba sentado en un banco, tenía a mi lado a una familia con 4 nenas de distintas edades, entre los 12 y 4 años, según pude estimar. La niña más pequeña se llevaba toda la atención y era evidente que la seguía por solo 1 o 2 años buscaba, sin lograrlo, captar algo de atención.
De toda esta familia, ella, sin saberlo, ya había captado mi atención. De golpe, sus ojos encontraron los míos, en una conversación de sentidos, sin palabras, solo de mirada cómplice. La niña comenzó a treparse a un pasamanos. Se colgaba y subía, saltaba y revoloteaba, daba vueltas y piruetas, en todo momento volteando la vista para ver si yo la seguía con la mirada. Lo curioso es que mientras ella realizaba sus actos gimnásticos, conllevando cierto riesgo de caerse y lastimarse, yo la acompañaba interiormente y sentía un nudo en el estómago con cada pirueta. Ella, pequeña y joven, era intrépida, aventurera y buscaba atención. Yo, grande y mucho menos ágil, sentía el riesgo en mí mismo y al mismo tiempo la contenía y festejaba a la vez solo con la mirada. Había una comunicación real, con un vínculo evidente e invisible entre los dos. El resto del mundo alrededor había desaparecido. La comunicación no verbal era muy marcada e intensa. Señor, señor, su carro está listo. Y así, de repente, la magia se cortó y cada uno de nosotros volvió a su mundo. Este es el cuento cortito que encontré y me gustaría ver qué piensan ustedes de este cuento. Primeras emociones que les vengan a la cabeza. Vamos, rapidito, sin pensar mucho. Bueno, Pocho está muy pensador, Antonio está tomando notas. Bueno, las primeras emociones son que seguro la nena que no le ponía mucha atención, a lo mejor era una llegada de la familia, puede ser una de las opciones. La otra opción puede ser que a lo mejor la nena que tenía toda la atención tenía algún tipo de discapacidad, por lo tanto se le entregaba más atención que a la otra. No sé qué piensan ustedes. Yo estoy por ahí sin mayor, no sé, veo edades, veo, no sé, no la veo claro, sinceramente, Rob. ¿Qué es lo que no ves claro? La dinámica de esto, ¿no? ¿Por qué se da realmente? Ajá. Antonio. Antonio. La verdad es que estoy trabajando en mi show de mochilero que tengo que hacer más al ratito en un colmado, pero estoy aquí presente para charlar un poquito cuando llegue el momento de hablar sobre Patria Grande. Es que paso por este momento. Sigan adelante. Yo sé que ustedes tienen tremendas Bueno, muy bien. Muy bien. conexiones ahí. Les cuento cuando leí este cuentito corto, bien cortito, en otro grupo de personas, la respuesta me sorprendió poderosísimamente, porque no la esperaba realmente. Pero entre las cosas que me dijeron es, wow, qué cosa tan rara, parece como si el que relata el cuento tuviera una fijación con la nenita pequeña, y eso puede malentenderse. Y yo me quedé pensando, ¿será que es así? Por eso es que lo traigo aquí para compartirlo con ustedes y los que nos escuchan, para saber un poco de otras impresiones. Así que los que nos están escuchando me pueden escribir directamente a enrique@abclatino.net, a ver qué piensan. Pero sí, dime, Caro. Yo creo que, bueno, es válido lo que te dijo esa persona, pero más que todo, yo lo sentí que fue una forma de empatía y de haber vivido lo mismo en su niñez. Y entonces, al mirar a la nena chiquita que no le ponían atención, él le quería expresar, yo sé cómo te sientes, yo he estado ahí, ¿no?
Eso es lo que yo Claro. sentí. Podría Tienes ser. razón. Y yo lo agarraba por ese lado también, fíjate, con cómo se creaba esa comunicación Exacto. Ajá. por una empatía de Empatía. poder comprender a la otra persona. Ujú. Sí, Pocho, Yo creo que es bueno, viendo desde ese punto de vista, es un diálogo ese de los poderosos que a veces no necesitan palabras, ese que se da en las circunstancias, ese que se da solamente con una mirada, en fin, la potencia de ese tipo de diálogo, ahora desde ese punto de vista me parece que explica mucho, ¿no? Sí, Eh, y eso creo que nos lleva a nosotros mismos como adultos, ¿no? Que de repente conocemos a alguien y nos cuentan su historia y cuando hemos pasado por situaciones parecidas a las de ellos, como que prende una chispa, ¿no? En nosotros y a lo mejor hasta cambia nuestra luz en nuestros ojos o nuestra forma de pararnos y cómo nos enfrentamos hacia ese ser humano y decimos, oye, a ver, espérate, quiero saber más de ti o quiero solamente ponerte atención a observarte porque yo sé lo que tú sientes y soy empático en eso. Y a veces no decimos nada, pero como dice Pocho, esa forma de comunicación que es tan real, porque a veces es más real que mil palabras, ¿no? claro, exacto, que la comunicación, estamos tan acostumbrados a esta comunicación verbal o por texto, a hoy en día en los Eso. teléfonos son todos textos, mensajes, y sin embargo también hay otro tipo de comunicación entre los seres humanos que se da a otro nivel, a nivel de piel, a nivel de intuiciones, de experiencias compartidas, de conocer a otra persona a partir de un conocimiento que es más interior, ¿verdad? Exacto. Ujú. Sí, sin duda. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar Rob, como que dijimos, a ver, vamos a hacer esto juntos, qué sé yo, nos dimos un abrazo. Para mí esas cosas son muy, muy importantes, incluso más importante que alguien llene un papel y te diga, firma acá, porque estás sellando un compromiso de que quiero trabajar contigo, creo en tu proyecto y voy a hacer lo posible de mi parte para que esto funcione o reme para el mismo lado, ¿no? Y estoy de acuerdo, siento que los abrazos y las palabras, las conversaciones han dejado de lado por el texto, que ese sería otro editorial, los WhatsApp, los malos entendidos, de repente cuando te llega un texto de alguien y uno lo toma de acuerdo a cómo uno se está sintiendo en el momento, no como lo que la persona te quiere expresar. Claro, eso está muy cierto, ¿verdad? Cómo entendemos el mundo a través de lo que nos pasa a nosotros, que esa es como la primera interpretación del mundo, ¿verdad? Ujú, Pero esa es la interpretación, por ejemplo, de los bebés, de los niños pequeños. ujú. Ven el mundo a través de lo que ellos sienten, tienen hambre y lloran Lloran. para manifestarlo, claro, pero a medida que crecemos, en algún momento ya podemos ir dejando ese tipo de percepción, Claro. porque tenemos más, tenemos para dar mucho más. Muy bien, muchas gracias, realmente me gusta esto. Pochito, ¿quieres agregar algo? no, me parece muy simpático. Realmente, este tema de la comunicación, la percepción, Dios mío, podríamos hablar libros, ¿no? Y lo que hacemos acá, lo que estamos conversando, Dios mío, debe tener 50,000 interpretaciones allá en la audiencia y todas ellas válidas, la verdad, porque uno pensamos que nuestra interpretación oficial es la que debería ser la válida, pero eh, hay el que recibe está en otra cosa, en otro momento de su vida. Ujú. Es bien complicado, interesante también. Gracias. Muy bien. Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Vamos a ver si no tenemos, parece ser el día de hoy, inmigración. Ha habido un problema de conexión aparentemente. Vamos a ver si podemos tener a nuestra especialista de inmigración un poco más adelante del programa. Ujú. Pero es principio de mes y por supuesto eso significa patria grande.
Y Patria Grande, en la revista de noviembre, tenemos un artículo interesante sugerido por Pocho. Así que para los que nos están siguiendo por YouTube, aquí pueden ver la imagen de la página 6 y 7 de la revista. Y dice en Patria Grande, los hermanos sean unidos. Y comienza con este dicho bastante conocido, por lo menos en el cono sur de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pertenece al gaucho Martín Fierro, esa obra literaria de José Hernández, que dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Y esto viene a cabo porque el artículo habla de esta unión o de estas conversaciones que en estos momentos están manteniendo Argentina, Bolivia y Chile, buscando un acuerdo común para el desarrollo de la industria del litio. Y Pocho, te lo paso a ti, que fue tu idea, tú me diste la idea de este artículo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que generalmente no tenemos como países muchas segundas oportunidades. Y aquí se da una tremenda oportunidad en la cual países que se encuentran, los nuestros, el ABC, Argentina, Bolivia, Chile, se encuentran ante una circunstancia histórica donde poseen juntos una cantidad muy apreciable, casi el 50% de las reservas naturales del litio. Y el litio se convierte en un mineral que va a ser, que es imprescindible en esta transformación que vamos a los vehículos que no utilizan gasolina y bienes no renovables, diésel, etcétera. Y hablamos de los carros eléctricos y de todo lo que significan baterías de todo tipo. Y los países han estado negociando de manera independiente hasta hace muy poco. China es un productor muy grande también. Alemania, bueno, todos los países, si pensamos en las noticias de los últimos 2, 3 años, Corea del Sur, en fin, todos han visitado, han tratado de tener arreglos con los países latinoamericanos, productores, principalmente Argentina, Bolivia, Chile. Y le voy a preguntar a Antonio México, porque México también tiene reservas importantes de litio. Y sucede que las negociaciones siempre han terminado en una discusión de que los países latinoamericanos individualmente, en este caso, querían ser parte de la cadena de producción. Vale decir que no querían solamente proveer la materia prima, sino querían compartir en riesgo compartido, valga la redundancia, en la fabricación de las baterías. Y ahí se quedaron las discusiones. Yo conozco un poquito más de cerca el caso de Bolivia, y fue la negativa de Corea del Sur, la negativa de China, la negativa de Alemania, y hasta ahí llegó, pero siguen las conversaciones porque ellos sí necesitan litio, pero los países de Argentina, Bolivia y Chile ahora no solamente quieren venderles la materia prima, quieren presentarles la opción quieren tener la opción de ser también los que productores de baterías. Dan valor agregado, producen las baterías, una maravilla, pero es mucho más fácil hacerlo de manera integrada, ¿verdad? Ahí viene Martín Fierro y dice, ¿qué pasa si Bolivia, Argentina, Chile, Argentina, Bolivia, etcétera, trabajan juntos en esto, presentan un bloque? Buenísimo. Yo creo que sería aprender una lección histórica que nunca la hemos aprendido. Sí, así Me encanta. es. Bueno, hay varios intentos. El Mercosur es una
Es un intento ya que lleva muchos años de que los países latinoamericanos trabajen en conjunto para beneficio de todos. Tú sabes que yo soy un fanático de lo que fue la UNASUR y espero que algún día retorne la UNASUR como un ente así también de unir a los países latinoamericanos. Pero ciertamente esto abre una esperanza muy interesante. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, estos tres países, el ABC del Cono Sur, alcanzan o tienen, mejor dicho, entre el 50 y el 65% de la disponibilidad de litio a nivel global. Y algo que me llamó a mí la atención es que en este acuerdo que están conversando en este momento, busca incluir también un manual de buenas prácticas que contemple el impacto de la extracción en el medio ambiente y que ya incluyan eso dentro del acuerdo me parece también algo sumamente positivo. Ahora, la gente que nos está escuchando se preguntará, ¿pero qué quiere decir que trabajen conjuntamente para la extracción y que busquen fijar un precio de referencia común? ¿Por qué es necesario tener un precio de referencia común para estos tres países? Pocho, te lo dejo. Porque existe un precio referencial impuesto por el comprador, ¿no? Porque el comprador, las grandes empresas compradoras, si negocian individualmente, pueden negociar precio X con uno de los países y precio Y con el otro, porque tienen mucho poder, son los compradores. Pero, ¿qué pasa si el mercado proveedor dice, este es nuestro precio? ¿Qué pasa con la OPEP o OPEC? Tienen un precio referencial y bien que mal, los que necesitan petróleo tienen que ir a ese precio referencial, ¿no? Lo estamos viviendo ahora. Ahora, yo estaba leyendo que, por ejemplo, el precio que en estos momentos se fija de forma arbitraria realmente, escaló en mayo del 2021, fíjate, apenas un año y medio atrás, el precio estaba en $9.720. Hoy en día está en $73.000. Exacto. Y es totalmente arbitrario. Yo le pondría otra cosa, que es, y que no es tanto fijado como para controlar que no sean los que compran que fijen el precio, porque en ese caso siempre lo tirarían a menos, pero aquí el precio sigue subiendo. Y yo lo que creo también, lo que veo es que el arreglar un precio común, lo que hace es que se pueda prever cómo desarrollar esta industria en el tiempo, porque los costos de fabricación del valor agregado van paralelos a los costos de extracción. Entonces, si los costos de extracción se disparan descomunalmente, continuamente, eso hace que los costos de producción también se disparen, porque indudablemente la mayoría de las maquinarias y la tecnología viene todavía de afuera y está controlada por otros países. Bien, interesante. ¿Qué te parece? Le paso la pelotica a Antonio, porque Antonio viene de un país que también es productor de litio. No sé si se habla mucho en México sobre eso, pero he leído algo, tiene como 245 millones de toneladas de reserva probadas de litio. Mira, yo creo que ustedes saben más que yo sobre el tema. Lo que sí se ha estado manejando en México es el tema de quién es el propietario de estos recursos. Y en eso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático de que debe ser un recurso propiedad de la nación.
porque anteriormente, en el sexenio anterior, pues estuvo hablando de la privatización del petróleo. Entonces, se dio hasta cierto punto eso. Entonces, debido a eso, ahora que se encuentran estas reservas de litio, pues quiere cerciorarse de que pertenezca a la nación. Ahora, yo estoy de acuerdo en que se actúe, o sea, el dicho dice que la unión hace la fuerza, y los países de Argentina, Chile y Bolivia se unen de cierta manera, manteniendo un precio que ellos puedan fijar y que no los compradores les puedan fijar. Yo creo que eso sería lo ideal. Ahora, otra cosa que a mí me llama la atención es de que, pues, lo vendamos a lo que lo vendamos, el precio que sea, y obviamente se espera que sea bueno para los que son los vendedores. Pero a mí lo que me llama la atención es de que cómo nuestros países no están preocupándose por invertir en educación para que en nuestros países se cree el mismo carro eléctrico que va a utilizar esos recursos naturales, porque estamos vendiendo el recurso natural y al rato nos van a traer el carro para poderlo consumir, obviamente a un precio bastante caro. Entonces, creo que debemos de salir, dejar esa mentalidad de que simplemente somos países exportadores de recursos naturales y que seamos nosotros los que produzcamos ese carro. Anteriormente se produjo el carro, el andino, tiempo atrás, creo que era bueno, con los 70, 80, pero no pasó a más. Entonces, yo creo que ahí deberían estar enfocados nuestros esfuerzos. Tiene toda la razón del mundo. Sí, Pocho. Te doy una noticia que la he estado siguiendo, una micro noticia. Una empresa pequeñita en Bolivia ha empezado a fabricar vehículos eléctricos muy pequeña. Pero ¿qué pasa? Se asocia con una empresa mexicana y ese mismo vehículo con esa misma tecnología ahora se fabrica en México, ¿no? Obviamente, digamos, en una cantidad muy limitada, pero la idea está ahí de que se puede hacer, no solamente podemos esperar que otros países hagan eso. Claro. Mira, no sabía que las multinacionales bolivianas estaban operando ya en México, ¿eh? No, fueron las multinacionales mexicanas que entraron al mercado boliviano. Así es. Como muy pronto copiamos los esquemas que vienen de afuera, ¿verdad? Opciones. Bárbaro. Mira que en Argentina ya se está comercializando un vehículo totalmente eléctrico. Y es un vehículo eléctrico, la comercialización comenzó 2 años atrás y todavía sigue siendo comercializado, lo que ya por lo menos en Argentina, con todos los tumultos económicos habidos y por haber, ya es un logro, ¿verdad? Pero lo interesante es que en Argentina todos los desarrollos, porque hay varias fábricas en este momento que están en la producción de automóviles eléctricos. Esta ya lo comercializa de hace 2 años, pero todos están enfocados en que se puedan enchufar en las tomas de corriente naturales que existen en todas partes. No necesitan esas tomas de corrientes especiales, sino que en cualquier enchufe de 220, que es el normal en Sudamérica, se puede enchufar y recargar las baterías del vehículo. Fantástico. Bueno, acá, sin necesidad de echarle agua a la cama, sucede que leo en los últimos días de que el footprint, la huella de contaminación de los vehículos eléctricos, cuando uno compara la producción, la extracción de los minerales, etcétera, es inmensamente mucho más grande que la huella que dejan los vehículos con gasolina, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque la extracción es muy dura de los minerales que componen la batería. Por tanto, lo que tú mencionas, Roberto, sobre este acuerdo
de tratamiento del ambiente, etcétera, me parece fundamental para atacar ese problema y qué bueno que se está pensando en esa dirección. Sí, esperemos, vamos a ver a dónde va a parar. Como para los que nos siguen, que no estén tan informados, en estos momentos, ¿por qué se está hablando de eso? Porque en Argentina, en Buenos Aires, hay dos reuniones que están ocurriendo que son muy, muy importantes para todas Latinoamérica. Una es la reunión de todos los países sudamericanos. La otra, en paralelo, es de los países del Caribe. Y están estas dos reuniones ocurriendo simultáneamente en Buenos Aires durante estos días, esta semana. Comenzó hace unos días atrás y va a seguir toda esta semana. Y este es el marco de referencia de este nuevo acuerdo sobre el desarrollo del litio, en donde Australia es el país número 1 en cuanto a capacidad de reservas y en cuanto a extracción. Chile ocupa el puesto número 3 y Argentina ocupa el puesto número 5 y está previsto de que siguiendo como viene hasta ahora, en 2 años más va a ser el cuarto productor de litio porque se están explotando cada vez más. Entonces la idea es que si estos 3 países se unen, pondría un poco de presión para que Australia, el número 1 productor del mundo en este momento, también se una. Y ahí es donde se podría controlar, como tú dirías, controlar los precios para beneficio de los países productores. Una conversación que tuvimos muy rápido hace ya varios meses, tal vez un año atrás, sobre cómo debería negociar Latinoamérica sus acuerdos con China. Y todos llegamos a la conclusión de que China era demasiado grande para que cada país individualmente pueda negociar sus acuerdos de todo tipo, en fin. Y ese mismo principio se aplica a lo que podemos hacer, y lo hemos sabido desde hace muchísimo tiempo. UNASUR, el mercado que había andino, etcétera. En fin, todas esas han sido respuestas a ese tipo de situaciones, y me da mucho gusto saber que estamos tratando de implementar finalmente algo con potencia en un momento crítico. Antonio. Bueno, sí, es bueno que sigan estas conversaciones por allá en Buenos Aires, pero, o sea, no sé, el enfoque para mí sigue siendo sobre la producción de los vehículos en nuestros países para que nosotros mismos podamos exportarlos. Y me da gusto escuchar de ustedes que esto ya se está realizando. Bueno, no necesariamente la exportación, bueno, sí la exportación, porque mencionaba Pocho sobre la exportación la colaboración entre México y Bolivia para producir estos carros. Entonces, por ahí es mi interés. Ahora, yo he leído un poquito sobre lo que requiere la extracción de litio, porque el litio al final de cuentas se encuentra en lugares en donde hay que hacer minería, y en el caso de Australia creo que es minería bajo el mar, que obviamente se tienen que hacer estudios del medio ambiente, del impacto que esto va a tener en el medio ambiente. Y esto es por ahora, o sea, imagino que se va a encontrar un poquito más, y ya sabemos que estamos saliendo del uso de la energía de los fósiles, por lo contaminantes que son, pero vamos a saber qué tan contaminante para el planeta es el extraer estos recursos. Y no sé, imagino que deberán hacer más exámenes por ese lado. Claro, y algo que tú mencionaste antes, Antonio, y es que en México, Manuel López Obrador, el presidente, quiere que los recursos de minería pertenezcan al país. Pero es interesante porque en Argentina, por ejemplo, por ley, todos los recursos así minerales y de la tierra
no le pertenecen al Estado, sino que le pertenecen a cada provincia. Son los recursos de las provincias. Entonces, el gobierno federal, el Estado nacional, no puede arbitrariamente imponerle a las provincias qué es lo que van a hacer con esos recursos. Entonces, en el caso argentino, el gobierno nacional que está tratando este arreglo con Bolivia y con Chile, tiene que también contemplar cómo negociar con cada provincia del noroeste argentino donde se encuentra el litio. Entonces, es una capa más de conversaciones que hay que tener en un sistema que no es... que en un sistema federal donde las provincias son las que tienen el derecho a los minerales que se encuentran en sus regiones. Una cosa interesantísima, el mismo sistema en Bolivia, pero no es un país federal, sin embargo existe la coparticipación de las regiones, así que la riqueza que sale de una región necesariamente tiene un porcentaje ya definido, que me parece muy importante, ¿no? El caso, por ejemplo, de Potosí, el Cerro Rico de Potosí, las historias que hemos escuchado de un cerro totalmente de plata, benefició a todo el mundo menos a Potosí, ¿no? Históricamente, desde la época de la colonia. Y me parece sensacional. A mí me sorprende un poco de México porque siempre lo he visto a México como un país bastante revolucionario, defensor de sus derechos, por lo menos en la Revolución Mexicana comenzó así. Me encanta saber que están volviendo a una defensa férrea de los recursos naturales para beneficio de todo el país. La verdad que yo no sé mucho sobre cómo lo está manejando el gobierno mexicano, aparte de querer nacionalizar ese recurso. Ahora, lo que me llama la atención, Rob, que dices sobre cómo las provincias negocian por sí mismos, digo, se encargan, son propietarias de el litio en sus respectivos territorios. Eso no sé si abre un bote de Pandora, como dicen por ahí, porque no sé si eso le da el permiso a las provincias a negociar por sí solas con agentes extranjeros que buscan el litio y en donde el gobierno federal no tiene mucho que decir porque al final de cuentas, como dices tú, es propiedad de cada provincia. Sí, tiene sus pros y tiene sus contras. Dentro de los pros, obviamente, es porque la riqueza termina beneficiando a las provincias. Y también existe un sistema de coparticipación con el gobierno federal, similar a lo que Pocho estaba describiendo, donde el gobierno federal es el que negocia con otros países del mundo para desarrollar las industrias, desarrollar las producciones. Entonces, tienen que juntarse en algún momento y existe esa mediación donde sí le pertenece a la provincia, pero también la provincia necesita del gobierno federal para tratar con otros países que pueden traer las inversiones necesarias, por ejemplo, para desarrollar esas riquezas. Así que es algo, pero lo interesante aquí es que están hablando, el ABC de Latinoamérica está conversando entre sí para llegar a un acuerdo común que beneficie a los tres países. Y eso me parece fantástico. Me parece fantástico, sobre todo porque deja de lado, espero que por lo menos sea así, deja de lado de quién eso del hermano mayor o el hermano menor, sino que realmente busque que beneficie a los tres países. Chile ya es productor de litio, Argentina es productora de litio, Bolivia aún no lo es y Bolivia se puede beneficiar muchísimo de esta unión entre los tres países y que contemplen la protección del medio ambiente. Uy, ya vamos bien. A mí me llega una nota acá de alguien en la audiencia
me habla del poder de impacto de ABC Latino, que crea ya un grupo, el ABC, de la producción de litio en Sudamérica. Muy tremenda está la influencia de ABC Latino, así que vamos por más. Así es, bueno, y con esto cerramos esta sección de Patria Grande y desde el cono de Latinoamérica nos trasladamos así al Caribe. ¿Qué vamos a hacerle, mochilero? El buen tiempo, la buena vida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo Perdón, es eso antes ¿cómo que es entre eso de Antonio, trabajar? Porque tú siempre escribes, hey, yo estoy trabajando, pero las fotos que envías no muestran mucho eso. mira, yo me retiro, pero con muchísima pena porque quería escuchar las aventuras de Antonio y su paso por el Caribe, pero me engancho en la edición de YouTube de este programa. Gusto de estar con ustedes, un placer como de costumbre, un programa que lo disfruté mucho. Gracias, hasta pronto y te escucho, Antonio, en YouTube. Chao, Bueno, Pocho. bueno, yo en realidad no tenía planeado viajar, pero por ahí me torcieron el bracito y tuve que venir por acá. No tuve, decidí venir por acá. Para empezar, pues todo se inició porque pues acabo de cumplir 65 años y siempre recuerdo que celebraba yo cumpleaños, pero después trataba de recordarlos y no recordaba dónde estaba cuando cumplí 37 o 43. Y cuando cumplí 50, sí salí para Canadá porque decía, tengo que estar fuera para poder recordar qué hice en este cumpleaños. Y con esa filosofía más o menos me vine al Caribe porque dije yo, pues voy a cumplir 65 años ¿y qué? Entonces coincidió con que una de mis hijas, mi hija mayor, estaba por acá en Puerto Rico de vacaciones. Dije yo, pues vamos a encontrarnos allá en San Juan y pues celebrar mi cumpleaños con ella. Y, pero también puertorriqueño, Puerto Rico tiene o sea, un espacio muy importante en mi vida porque yo ahí hice mi último año de universidad en la Universidad de Río Piedras. Es que una de mis intenciones era llevar a mi hija a caminar y contarle sobre mis memorias de mí y su madre, que era mi novia en ese tiempo, ahora es mi esposa. Y pues fue interesante ir por ahí a la universidad. Fue interesante ponerme enfrente de lo que es la Torre del Norte, un edificio de 12 pisos en donde se albergaban los estudiantes. Y la tristeza que me dio es verla completamente cerrada, que la grama se está comiendo las banquetas, las ventanas están con madera, está cerrado, aquello con candado. Y la gran pregunta de todo esto es ¿por qué? Cuando hay necesidad de que los estudiantes necesitan un lugar para vivir. Y indagando por ahí, y no solamente en ese espacio, la Torre del Norte, ese edificio de 12 pisos, sino en el vecindario de Río Piedras, me di cuenta que hay muchos, pero muchos edificios que están así, cerrados, bordados con madera, y eso se debe al mercado inmobiliario increíble que está ocurriendo en Puerto Rico. Es decir, muchos puertorriqueños, y lamentablemente puertorriqueños, están cerrando estos edificios porque están a la espera de que venga un comprador, sobre todo de Estados Unidos, con más dinero y les ofrezca más. Y por lo tanto, las viviendas donde la gente rentaba, o en este caso donde vivían los estudiantes, pues están ahí a la espera. Se dice que este edificio de 12 pisos, que es propiedad de la universidad, está por privatizarlo, pero aparentemente no ha podido encontrar el comprador que les dé lo que necesitan. Y mientras tanto está el edificio ahí. Y es una tristeza porque esto me recuerda, de cierta manera, a cuando yo viví por allá en Manhattan. Vivía en la 93, calle 93, y sabía que de la 96 para abajo te encontrabas como un Harlem en sitio de guerra.
con un número de edificios en semejante situación en que los dueños los cerraban en vez de rentarlos, esperando también un mejor comprador o mejorarlos más después, de manera que pues fuera más conveniente económicamente para ellos. Y eso pues es lamentable, la verdad, es parte de una diferencia de la gentrificación que se ha visto en muchos lugares de la nación y el mundo, porque pues, es un fenómeno que nos da cuando las bienes raíces son propiedad privada y obviamente no es un derecho humano en que todo el mundo tiene que tener un techo sobre su cabeza. Claro. Antonio, ¿cuánto de lo que has visto ahí, del deterioro y todo eso, es también producto de los huracanes que Puerto Rico ha sufrido en los últimos años, desde María hasta el más reciente, el Ian hace poco? Sobre todo porque yo estaba leyendo de que la ayuda prometida a Puerto Rico desde el Congreso de los Estados Unidos, solamente una quinta parte de la ayuda prometida había llegado realmente a la isla. Entonces, a mí me contaba otra gente de Puerto Rico que conozco y con la cual converso habitualmente, que se ve la destrucción, sobre todo en el interior de Puerto Rico, de la isla, no en las zonas turísticas de los grandes hoteles, pero que se ve mucho esa destrucción y la dejadez por no tener los fondos para reparar. Sí, bueno, es obviamente, creo yo, un factor, porque pues, estamos hablando más que todo sobre María, que cruzó por todo Puerto Rico hace como unos 2 o 3 años más o menos, y de hecho yo vine meses después y miré el campo. Estoy hablando de la foresta destrozada, aquello que siempre había sido verde se miraba café, ¿no? O sea, acabó con muchas cosas naturales ese huracán y también acabó con muchas de las viviendas. Y hubo después un flujo de puertorriqueños yéndose para Estados Unidos, sobre todo el área de Orlando. Es que obviamente pues quedaron muchas cosas abandonadas y posiblemente también porque pues fueron destruidas y se acabaron de cierta manera los trabajos porque duró por muchos meses, creo que casi más de un año en algunos lugares donde no había electricidad. Entonces obviamente eso obligó a muchos a irse del país. Pero los inmobiliarios están ahí, construidos o destruidos como están ahí. Lo que envió el gobierno, obviamente, pues no ha sido suficiente, según dicen los puertorriqueños. Pero hay otra cuestión que juega un rol aquí, y esto es un rol del estatus político que tiene Puerto Rico con respecto a Estados Unidos, o sea, de coloniaje, que el gobierno puertorriqueño ofrece ciertos beneficios para aquellos inversionistas que vienen de Estados Unidos a comprar viviendas, ¿no? Entonces, se han visto mucho el caso, y ahora se habla también mucho de la situación que ha creado Airbnb, de que vienen muchos inversionistas, compran y sacan a un sinnúmero de personas residentes que rentan casas, los desalojan, viene un inversionista de afuera, cambia aquellos edificios y los convierten en apartamentos rentables de fin de semana, qué sé yo, para usarlos como Airbnb. Entonces, hay un sinnúmero de factores, pero la realidad de las cosas es de que las casas, muchas de ellas, siguen bordadas y el sentir es de que es precisamente el mercado inmobiliario el que no permite, o sea, con todos estos factores que estoy hablando de que el gobierno facilita a extranjeros venir a comprar los edificios, lo que está dejando a muchos edificios a la deriva, mientras hay necesidad de rentar. O sea, yo por ejemplo fui a la isla de Vieques, lo mínimo que podía encontrar yo era de $130 la noche en Airbnb. Y así te das cuenta de que, pues, rentar un lugar por día es caro y de eso se han aprovechado
las personas que hacen sus inversiones con Airbnb o las personas que invierten en edificios. Claro, y cuanto más viviendas se conviertan para rentarla a turistas, que es el caso de Airbnb en su mayoría, hay menos viviendas para la gente local. Ahora, Enrique, te comento también de que hay un movimiento de puertorriqueños que se oponen a esta medida en que facilitan los inversionistas de Estados Unidos y comprar al mayoreo básicamente esos terrenos o esos edificios. Entonces, eso es precisamente porque se ha hecho difícil, muy difícil para los puertorriqueños el poder rentar una vivienda a largo plazo. Entonces, hay un movimiento para que cambien esa ley, para que se proteja a los inquilinos y no simplemente los desechen como cuando llega alguien con más dinero. Claro. Muy interesante este relato socioeconómico político que nos das de Puerto Rico. Ahora yo te quiero hacer una pregunta más de mochilero. Vamos a ver. Mira, yo estuve en la Universidad de Puerto Rico en el año 1991-1992, o sea, a los 500 años de la llegada de los europeos, pero a mí me encantaba, cada que tenía un espacio, o sea, un feriado largo, me encantaba ir a la isla de Culebra, que está como 1 hora y media de Puerto Rico en barco, en ferry, y me encantaba acampar en la playa Flamenco, donde estaba un tanque de guerra que había dejado la Marina de Estados Unidos ahí, porque pues usaban a Culebra, como también usaron a Vieques para prácticas a tiro, hacer ejercicios militares. Total que ese tanque de guerra estaba en la playa y ahí nos paseábamos, nos tomábamos fotos, nos campábamos ahí a un lado. Ahora que regresé 30 años después, me encuentro que ese tanque está dentro del agua. Y no es que el animalón, que es puro fierro, se haya movido por sí solo, sino que el agua, los niveles del agua han subido. Claro. Y me sorprendió realmente ver eso. Entonces, o sea, un wake up para aquellos que todavía no creen que el cambio climático está afectando los niveles del agua en el mundo. Y pero debo decir que sigue siendo bella esa playa, como sigue siendo bella Puerto Rico, como sigue siendo bella su gente, que pues se aprecia tanto la cultura. Es increíble simple y sencillamente sentarse en un barecito y empezar a platicar con los boricuas y las historias que Tú lo salen. dijiste, tú lo estás diciendo. La gente siempre es lo mejor de lo que tenemos en nuestros pueblos. Es esa conversación entre la gente. Así es. Y aquí va mi pregunta al mochilero. Cuando llegas a un lugar, a ver, ¿qué es lo primero que haces? Cuando llegas a un lugar, cuando estás viajando, ¿llegaste a Puerto Rico o has ido a algún lugar en México o ahora que llegaste a Santo Domingo? Llegas, vas a un lugar, buscas un lugar donde hospedarte, llegas ahí, tiras las cosas sobre la cama. ¿Qué es lo primero que hace el mochilero en un lugar nuevo que visita? Mira, en mis tiempos de mochilero, por allá en 1988, 89, 90, por Sudamérica. Lo primero que yo hacía, estamos hablando de que estaba mucho más joven, obviamente. Lo primero que yo hacía era irme al campus universitario, Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Marcos en Lima. Me iba yo a donde estaban los estudiantes, que me encantaba ir a ver los bulletin boards y me encontraba con un sinnúmero de conciertos, de charlas, de lecturas y un montón de cosas. Y eso me encantaba a mí, porque me daba como un pulso de lo que estaba ocurriendo, al menos en la vida estudiantil de los países. Obviamente ahora ya que estoy un poquito mayorcito, que llego al hotel, porque en aquel tiempo llegaba a los hostales, que dicho sean de paso, debido a los Airbnbs, ya los hostales están desapareciendo también, porque le conviene más a una persona rentar un cuarto que llenar un cuarto con 5 camas y cobrarles uno por uno cuando puedes ganar más rentando un cuarto, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, pues en los hostales, ahí me encontraba un sinnúmero de viajeros.
¿verdad? Y debo decir aquí que pues, yo era el único latino o hispano porque yo venía de Estados Unidos con dólares. La mayoría de los mochileros eran ah, alemanes, israelíes, estadounidenses, suizos, australianos, etcétera, etcétera, ¿no? Los que viajaban. Y yo de pronto era el único que estaba ahí con ellos, que de hecho me usaban o yo les servía de intérprete porque era el único que hablaba español. Ahora es diferente porque en este viaje, como tú bien decías anteriormente, ando trabajando. Entonces, una vez que llegué al hotel aquí, fui a un colmado que mencionaba anteriormente, que un colmado aquí en la República Dominicana es como una tiendita, una bodeguita en donde venden cerveza, la cerveza Presidente, que es la más popular aquí en este país. Y ahí empiezo las conversaciones con los locales y empiezan, bueno, los mismos rollos de que ahí nos pasamos horas, ¿no? Minimizar ahí con la cerveza light y todo eso para no, bueno, yo nunca pierdo como el sentido, ¿no? Pero ahí es donde encuentro también el pulso del país. Ahí la gente habla del orgullo que tienen porque aquí en la República Dominicana la gente se siente tan orgullosa de quiénes son. Se sienten orgullosos de que aquí fue el primer país donde los europeos llegaron, crearon su iglesia, la primada le llaman, porque es la primera catedral de las Américas, a que aquí el hijo de Cristóbal Colón está, fue un gran gobernante aquí y que inclusive el mismo Cristóbal Colón está enterrado aquí. Para eso le han construido un enorme monumento de varios pisos en forma de cruz que tiene un faro que avienta luces que se miran hasta 60 millas kilómetros de distancia, pero que no lo prenden muy seguido porque cuando lo prenden se va la luz ahí en el vecindario que lo rodea. Como quiera que sea, ahora los colmados son los lugares en donde me encuentro con la gente. Así es, quiere decir que como sea, se ha mantenido constante. Lo primero que haces es ir a los lugares donde puedes captar el pulso y el ritmo del lugar, de la población. Definitivamente. Además, también hay por aquí, de esos 30 años atrás en que estuve en la Universidad de Puerto Rico, conocí amigos con quienes hasta la fecha tengo contactos y lo hice allá con unos amigos de Puerto Rico que los encontré, un reencuentro así muy emotivo, muy pues, en lo que uno habla sobre el tiempo cuando eras joven y las cosas que hacíamos y la política de aquel entonces a la política de hoy. Y como estábamos en la Universidad de Puerto Rico, había también estudiantes dominicanos y uno de ellos precisamente lo voy a ver en esta visita que está por aquí viviendo en Santo Domingo y que pues allá era estudiante, ahora es todo un ejecutivo. Entonces vamos a ver cómo hemos cambiado como personas, ¿no? Qué lindo, muy, muy lindo. Bueno, Antonio, siempre un gusto enorme compartir el aire contigo acá y muchísimas gracias. Y llegamos al final de ABC Latino, la revista al aire. Así que abrazos, cariños para todos y nos encontramos nuevamente en una semana. Chao. Dios. Esto es la revista al aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.